Bien, la clase que vamos a ver ahora es la clase de ortogonalidad que corresponde a la clase 35 y 36 del clase clásica. La primera parte va a ser un recordatorio de lo que ya vimos al principio del curso, bien, que era la parte de geometría. Entonces, dados dos vectores en Rn, se define el producto punto, o también se llama producto interior, entre dos vectores al siguiente número. Se denota de esa forma, con un puntito bien grueso, para hacer la diferencia con el producto escalar. También se denota de esta forma y se define así. Aquí recién está la definición, ¿ya? Se puede definir como un producto de matrices, es decir, es el primer vector transpuesto multiplicado en el sentido de las matrices por el segundo vector. De esta forma vamos a tener acá un vector fila multiplicado por un vector columna, es decir, es el multiplicar coordenada a coordenada, U1 por B1 más U2 por B2 y así hasta llegar a la enésima coordenada. El producto punto, el producto interior entre dos vectores siempre es un número. Además vamos a definir la norma de un vector como la raíz del producto punto del vector consigo mismo. La norma hay que entenderla como la longitud que tiene la flecha que corresponde al vector. Ciertas propiedades que cumple este producto punto y esta norma son las siguientes. Primero, que si consideramos tres vectores en Rn y alguna escala real, entonces el producto punto es conmutativo. Y eso es consecuencia de que la multiplicación de cada una de las coordenadas es conmutativa en los números reales. Segundo, tenemos una ley de distributividad por derecha y por izquierda, que escribe solamente la que es por derecha. Tercero, los escalares se pueden mover libremente en el producto punto, es decir, un escalar que está multiplicando afuera un producto punto puede multiplicar primero el primer vector y luego hacer el producto punto, o hacerlo con el primero con el segundo. El producto punto de un vector consigo mismo siempre es positivo y vale 0 únicamente si el vector es nulo, y también la norma de un vector es siempre positiva y vale 0 únicamente cuando el vector sea nulo. La sexta propiedad es la propiedad que nos dice cómo sacar los escalares desde dentro de una norma. Estos escalares salen con valor absoluto. Eso en el caso particular que estemos trabajando en Rn, pero si estamos trabajando en un espacio vectorial sobre los números complejos, este valor absoluto va a ser un módulo. Después viene la propiedad que nos dice que en la norma, aquí podemos ver que la norma en general no es una transformación lineal, es decir, que no se separa en la suma de vectores. La norma de una suma de vectores en general es menor o igual que la norma de cada uno de esos dos vectores. Esta desigualdad se llama la desigualdad triangular en Rn. Y como última propiedad tenemos que el valor absoluto de un producto punto entre dos vectores es menor o igual que el producto de la norma de cada uno de ellos. Este producto es el producto común y corriente de números reales, a diferencia de este de acá, que es el producto interior entre vectores, que definimos recién. Bien, ahora nos vamos con ciertas definiciones. Primero, un vector es unitario cuando tiene norma 1. Ejemplos de vector unitario son todos los vectores canónicos y todos los vectores que están sobre la circunferencia unitaria. El proceso de normalización de un vector es el siguiente. Si consideramos un vector cualquiera, B, y nos preguntamos ¿cuál es el vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido que nuestro vector B, pero de norma 1? ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido de B, pero que está sobre la circunferencia unitaria? La forma de obtener ese vector X es la siguiente. Es multiplicar nuestro vector B por el inverso multiplicativo de su norma. Si se fijan, al calcular la norma de este vector X, ¿qué va a pasar? Calculamos norma, este escalar sale de la norma, como se ve en la propiedad anterior, y las normas se van a simplificar y nos va a dar 1. ¿Ya? Entonces el proceso de normalizar un vector es el siguiente. Es darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el vector de norma 1 que tiene la misma dirección y sentido que un vector arbitrario B? Y es este de acá. Por último, distancia entre vectores. Dados dos vectores cualquiera en Rn, la distancia entre vectores se define geométricamente como la distancia entre sus puntos finales de los vectores. Ya, no la distancia acá de los puntos iniciales, esta distancia. Esa distancia se define de la siguiente forma.
Se define como la norma de U menos B. ¿Ya? Propiedades de esto. La distancia de U a B es la misma distancia de B a U. Ya que la norma es siempre positiva, las distancias también son siempre positivas. Y valen 0 únicamente, una distancia vale 0 únicamente si el vector U es igual al vector B. ¿Ya? Bien, por ejemplo, si consideramos dos vectores en R2, el vector U, que es el vector 1, 2, y el vector B, que es el vector 3, menos 7, entonces su distancia es la norma de la resta. Hacemos la resta 1 menos 3 es menos 2, y 2 menos menos 7 es 9. Entonces calculamos la norma de este vector y nos da raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 9 al cuadrado. Bien, eso claramente suma 85, entonces la distancia es raíz de 85. Cuarta definición, tenemos cuando dos vectores son ortogonales. Eso también lo habíamos visto al principio del curso. Dos vectores son ortogonales cuando el producto punto da como resultado 0 y se escribe así: U ortogonal con B. Bien. El famoso teorema de Pitágoras, pero en dimensiones mayores. Si U y B son vectores ortogonales, U y B son vectores ortogonales si y solo si tenemos que la norma de la suma al cuadrado es la suma de los cuadrados de las normas. En este dibujo vemos el teorema representado gráficamente. Si esta flecha representa el vector U y esta flecha representa el vector B, entonces esta diagonal corresponde al vector suma, U más B. Este cateto va a tener longitud norma de B. Ojo con eso, no es longitud B, es longitud norma de B porque B es un vector. Este cateto de acá abajo tiene longitud norma de U. Y ya que la hipotenusa va a tener longitud norma de U más B. Como este triángulo es rectángulo, ya que U y B son ortogonales, entonces se tiene el teorema de Pitágoras que todos conocemos. Un caso particular en que estemos trabajando en R2 y en R3 es que podemos hablar del ángulo que forman el ángulo θ que forman dos vectores, U y B. Si conocemos el ángulo que se forma entre dos vectores, entonces tenemos la siguiente relación con el producto punto. El producto punto entre esos dos vectores es norma del primer vector por norma del segundo vector por el coseno del ángulo. Bien. ¿Qué nos dice esta fórmula? Bueno, esta fórmula sale como consecuencia del teorema del coseno. No voy a entrar más en detalle ahí, en todo caso está hecho en el libro. Esta fórmula nos dice cómo varía el resultado del producto punto entre dos vectores en función del ángulo que forman ellos. Por ejemplo, si el ángulo θ vale 0, entonces ¿qué va a pasar con el producto punto? Vale simplemente norma de U por norma de B. Bien. ¿Qué pasa si el ángulo se empieza a agrandar hasta que vale pi medios o 90? Entonces en ese caso van a ser perpendiculares los vectores y coseno de pi medios vale 0. ¿Ya? Entonces eso es concuerda con lo que habíamos dicho antes, de cuántos dos vectores son perpendiculares. Luego, si el ángulo sigue creciendo, vamos a tener, por ejemplo, si llegamos a un ángulo extendido, θ igual a pi, entonces el coseno vale menos 1. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que el producto punto vale norma del primero por norma del segundo por menos 1. ¿Ya? Entonces el producto punto no necesariamente siempre positivo, pues perfectamente puede ser negativo y depende del ángulo que hay entre dos vectores. El mayor valor que va a entregar el producto punto es cuando el ángulo vale 0. El menor valor es cuando está completamente extendido y vale 0 el producto punto cuando este ángulo vale 90. Definición. Consideramos W un subespacio de Rn y Z cualquier otro vector de Rn. Z puede estar o no en W. Diremos que Z es un vector ortogonal a todo el subespacio W si Z es ortogonal a cada uno de los vectores de W. Ya recordemos que la propiedad de ortogonalidad es simétrica. Si X es ortogonal con Z, Z es ortogonal con X, entonces se puede escribir en cualquier orden. Repito, Z es ortogonal a todo un subespacio completo
si es ortogonal para cada uno de los vectores que está dentro de ese subespacio. Y segunda definición, vamos a denotar W con este símbolo de ortogonalidad arriba, se va a llamar el complemento ortogonal de W. Complemento ortogonal. Al conjunto de todos los vectores de Rn, tales que Z es ortogonal a W en el sentido anterior. Bien, por ejemplo, si W en R3. Estamos en R3 y tenemos un plano. Una cosa así. El plano, para que sea un subespacio, W tiene que pasar por el origen. Ya, pasa por ahí. Entonces, nos preguntamos cuál es el complemento ortogonal de este subespacio que está acá. Bueno, si tenemos un vector que es de esta forma, que por ejemplo este vector Z, nos fijamos que Z, que sea perpendicular al plano. Entonces, si Z es perpendicular a este plano, entonces en particular va a ser perpendicular ortogonal. ¿Cuál es la diferencia entre ortogonalidad y perpendicularidad? Perpendicularidad simplemente se guarda para dimensiones 2 o 3. En dimensiones mayores uno habla de ortogonalidad, pero es lo mismo. Entonces, si Z es ortogonal a este plano, entonces es ortogonal a cada uno de los vectores que está sobre ese plano. Por lo tanto, este vector Z es ortogonal al subespacio en el sentido de la definición 1. Luego, este vector Z pertenece al complemento ortogonal de W. Pero ¿cuál es el complemento completo? Si Z es ortogonal a este plano, entonces el vector alfa Z, que es cualquier ponderación de este vector, también va a ser ortogonal. Incluso si alfa es negativo, si apunta para acá después. Entonces en realidad el complemento ortogonal va a ser toda esta línea recta que pasa por acá. Bien, toda esa línea recta que contiene a Z va a ser el complemento ortogonal de W. El nombre dice, o sea, cómo tener una intuición de cuáles son los complementos ortogonales, el nombre lo dice. Dice complemento, por lo tanto, el complemento ortogonal de un subespacio tiene que ser tal que la cantidad de dimensiones que le faltan a W para hacer todo el espacio vectorial, su complemento tiene que completarlo. Por ejemplo, en este caso, W es un plano, por lo tanto tiene dimensión 2 en R3. Es decir, su complemento tiene que, desde el punto de vista de las dimensiones, tiene que completar a las dimensiones de W para llegar a 3. Es decir, su complemento ortogonal tiene que tener dimensión 1, o sea, una recta. Propiedades sobre estas dos definiciones. Primero, para probar que Z es ortogonal a todo un subespacio, basta probar que es ortogonal a cada uno de los generadores. Si es ortogonal con cada uno de los generadores, entonces va a ser ortogonal con cada uno de los vectores que son generados por esos vectores. En el ejemplo anterior, W era un plano, entonces va a tener dos generadores. En la práctica, los alumnos lo que tendrían que hacer es probar que Z es ortogonal a únicamente esos dos generadores para poder decir que en realidad Z es ortogonal a todo el subespacio. No es necesario probarlo con un vector arbitrario, sino que basta trabajar solamente con los generadores. Y la segunda proposición es que el complemento ortogonal de un subespacio es nuevamente un subespacio. ¿Bien? Eso. Bueno, en el caso particular que tengamos una matriz de n por m, es decir, tiene n filas y m columnas, pensemos esa matriz como una transformación lineal. Recuerden que si la pensamos como transformación lineal, A va de Rm en Rn, va al revés de lo que está acá. Una matriz solamente por el hecho de existir como matriz, automáticamente define 4 subespacios fundamentales, 2 en Rm y 2 en Rn, es decir, 2 en su dominio y 2 en su codominio. Esto también ya se había visto antes. En el dominio vamos a tener el núcleo, espacio nulo o kernel, que es lo mismo, y el espacio fila, y en el codominio vamos a tener el espacio columna y el cokernel o conúcleo. Les recuerdo que el cokernel no es nada más que el núcleo de la transpuesta de la matriz. ¿Ya? El espacio fila y el núcleo están en el dominio, el espacio columna y el cokernel o conúcleo están en el codominio.
Relacionando eso con los conceptos que vimos ahora, tenemos lo siguiente. Estos espacios son complementos ortogonales el uno del otro. Es decir, el complemento ortogonal del núcleo de A es el espacio fila y el complemento ortogonal del espacio columna es el conúcleo de la matriz o el núcleo de la transpuesta. Alguien podría decir, bueno, ¿y el espacio fila? ¿Cuál es el complemento ortogonal del espacio fila? ¿Es nuevamente el núcleo? Sí, es nuevamente el núcleo. ¿Y cuál es el complemento ortogonal del conúcleo? Es ahora el espacio columna. Eso es verdadero solamente en dimensión finita, en Rn. Si trabajáramos toda esta teoría de ortogonalidad, también se puede trabajar en espacios vectoriales cualquiera que tengan un producto interior, de dimensiones incluso infinitas. Y esta propiedad de que si el complemento ortogonal de un subespacio es otro, entonces ¿cuál es el complemento ortogonal? ¿Es verdad que volvemos al subespacio original? Esa es una propiedad que se tiene únicamente en los espacios de dimensiones finitas. Bien. Gráficamente lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si pensamos a la matriz A como una transformación lineal que va de Rm en Rn, supongamos que el núcleo es este plano que está acá, entonces el espacio fila es su complemento ortogonal, es lo que es un subespacio que le falta al núcleo para llegar a ser todo R3, entonces tiene que ser una recta. Ya, en este caso tiene que ser una recta que sea perpendicular a todo el plano, ese sería el espacio fila. Recordemos que el espacio fila y el espacio columna siempre tienen la misma dimensión, entonces el espacio fila de acá es una recta, el espacio columna también tiene que ser una recta. El conúcleo puede tener dimensión distinta con todos los subespacios anteriores. Acá dibujé R2 y acá dibujé R3 solamente para hacer la aclaración de que Rm y Rn no necesariamente tienen que ser el mismo espacio vectorial. Pero ese es como el dibujo gráfico de lo que estábamos diciendo allá. Bien, avanzamos. Decimos que un conjunto finito de vectores en Rn es ortogonal si cada uno de estos vectores es ortogonal entre sí. ¿Ya? Si para todo xi y x sub j, x sub i es ortogonal con x sub j. En este caso, el conjunto S va a ser un conjunto ortogonal. Por ejemplo, si el conjunto U fuera el conjunto de los siguientes tres vectores de R3, 3, 1, 1, menos 1, 2, 1 y menos 1 medio, menos 2, 7 medios. Observamos que al hacer la multiplicación producto punto entre los tres vectores siempre nos va a dar 0. Por ejemplo, U1 por producto punto con U2 es multiplicar coordenada a coordenada y sumar, es decir, menos 3 más 2 más 1. Y eso nos va a dar 0. U2 por U3 es U2 por U3, 1 medio, ahí está, menos 4 más 7 medios. Entonces eso nuevamente da 0. Y lo mismo con U1, U2, U3. Entonces, como estos tres vectores son ortogonales entre sí, el conjunto U es un conjunto ortogonal. ¿Por qué son importantes los conjuntos ortogonales? Porque son un caso particular de los conjuntos linealmente independientes, como dice el siguiente teorema. Todo conjunto ortogonal de vectores de Rn es también un conjunto linealmente independiente. Esto nos entrega una forma muy rápida y muy fácil de demostrar que un conjunto de vectores es linealmente independiente. No hay que, por ejemplo, si ustedes les daban un conjunto de 4 vectores en R6 y les preguntaban si eran linealmente independientes, ¿qué tenían que hacer? Por ejemplo, una alternativa era considerarlo como columnas de matriz, de una matriz, escalonar la matriz, ver cuántos pivotes tiene la forma escalonada, etc. En cambio, en el caso particular que ese conjunto de 4 vectores en R6 sea ortogonal, ustedes lo que pueden hacer es hacer todas las multiplicaciones entre vectores. Si todas les dan 0, como en el ejemplo anterior, entonces el conjunto es ortogonal y por lo tanto también es un conjunto linealmente independiente. A modo de ejemplo, si estamos trabajando en R2, consideramos esos dos vectores. Esos dos vectores son ortogonales. El teorema nos dice que como son ortogonales, por lo tanto también van a ser linealmente independientes. Ojo que el recíproco del teorema es falso. Por ejemplo,
En R2 nuevamente, si tenemos este vector y este vector de acá, esos dos vectores claramente son linealmente independientes porque no son múltiplos el uno del otro, pero no son ortogonales. Entonces, dos vectores pueden ser linealmente independientes sin necesidad de ser ortogonales. El teorema funciona solamente para un lado. Y un segundo teorema, que es el teorema más importante con respecto a los conjuntos ortogonales, es el siguiente. Supongamos que tenemos una base B sub 1, B sub P de algún subespacio W de Rn. Ya tenemos una base, pero una base ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una base ortogonal? Es una base en el sentido que conocemos anteriormente, es decir, es un conjunto que genera todo W y que además son LI, pero es ortogonal. O sea, no solamente los vectores son de esta forma, sino que además son todos ortogonales, ya, entre sí. Esa es una base ortogonal. Y además consideramos un vector I en W. El teorema dice que se tiene lo siguiente. Se tiene que I se puede escribir como alfa 1 B1, alfa n Bn, donde todos los alfas son escalares. Bueno, esto no es ninguna sorpresa, esto es lo que sabemos del hecho de que B sea una base. Pero la parte interesante viene a continuación. Si quisiéramos saber cuáles son estos escalares, alfa 1 hasta alfa n, el teorema nos dice lo siguiente, que el primer escalar alfa 1 es el producto punto entre I por B1 dividido la norma de B1 al cuadrado. El segundo es I por B2 dividido norma de B2 al cuadrado, y el tercero es I, o sea, y el enésimo es I por Bn dividido norma de Bn al cuadrado. Idea de la demostración es la siguiente. Sabemos que I se puede escribir así ya que B es una base. Entonces, haciendo uso de que la base además es ortogonal, acá bastaría con multiplicar por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto vale el alfa 1, podríamos multiplicar por B1 a ambos lados de esta ecuación. B1 acá y B1 acá. Entonces, ¿qué va a pasar al multiplicar todo esto de acá por B1? Producto punto B1. Como la base es ortogonal, B1 por Bn va a dar 0. B1 por todo esto va a dar 0, excepto B1 por B1, que eso va a dar norma de B1 al cuadrado. Y acá vamos a tener simplemente B1 por I. Entonces, al pasar dividiendo la norma al cuadrado, vamos a obtener esta primera fórmula. Ya, y así con todos. Esa es la idea de la demostración. Gráficamente, el teorema llevado, por ejemplo, a R2 nos dice lo siguiente. Si B1, B2 es una base ortogonal de R2, es decir, B1 es este vector que está en azul, B2 es este vector que está en azul, que realmente son ortogonales. Y si I es cualquier otro vector, entonces I sabemos que se puede escribir en función de B1 y de B2, porque es una base. Pero, como es una base ortogonal, entonces los escalares que acompañan a los elementos de la base cuando generan el vector I son en particular este escalar y este escalar. En otras palabras, ustedes conocen cuáles son las coordenadas del vector I con respecto a esta base B. Repito, las coordenadas del vector I con respecto a la base B son este escalar como primera coordenada, este escalar como segunda coordenada, ¿ya? Son súper fáciles de calcular porque simplemente hacer un producto y dividir por una norma. Hacer un producto y dividir por una norma. A diferencia de lo que había que hacer antes, cuando buscábamos coordenadas de un vector con respecto a una base, había que resolver un sistema de ecuaciones, había que considerar una matriz, escalonarla, pivotearla, etc. Acá no, acá simplemente en el caso particular de que la base sea ortogonal, las coordenadas se calculan muy rápido. Gráficamente, este primer vector, esta primera componente, es este vector que está en rojo, acá, y llega hasta acá. Y gráficamente, este vector que está acá, que no es nada más que el vector B2 ponderado por este escalar, es este vector en rojo que está acá, ¿ya? Entonces, se ve que el vector I es como que uno lo proyecta sobre el espacio generado por B1. El espacio generado por B1 es esta recta. Y el espacio generado por B2 es esta recta. Entonces, este vector que está en rojo se denomina la proyección del vector I sobre B1, o que es lo mismo, sobre el espacio generado por B1. Porque si ustedes, por ejemplo, van a proyectar I sobre, no sé, 3 veces B1, la proyección va a ser la misma,
¿ya? Entonces en realidad uno más que proyectar sobre B1, lo que está proyectando sobre el espacio generado por B1. Pero para que no sea tan pesada la anotación, uno simplemente dice proyectamos I sobre B1 y nos va a dar este vector que está ahí en rojito. La proyección de I sobre B2 es ese vector que está acá. ¿Cómo se calculan esos dos vectores? De esta forma y de esta forma. Eso es lo que está escrito aquí a continuación. Se define la proyección de I sobre un vector U arbitrario cualquiera, ya no necesariamente los del ejemplo anterior, como el siguiente vector. Se denota así: PROI, de proyección del vector I sobre U. Se define de esta forma. Es una ponderación de U. Entonces, este resultado, este vector, es un vector que apunta en la misma dirección que el vector U, ¿ya? Y el escalar que pondera a U depende de U y también depende de I. Como observación, alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa con este vector de acá? ¿Y qué pasa con este vector de acá? O sea, si yo esta multiplicación, ahí hay un producto punto y este producto es escalar con U. Entonces, ¿qué pasa si este paréntesis lo movemos para hacia el otro lado? Es decir, queremos como hacer una asociatividad. Entonces, primero multiplicamos U por U y luego multiplicamos por I. Como está dividido por la norma al cuadrado, esto se va a simplificar con eso y nos va a devolver el vector I. Es decir, de alguna forma uno pensaría que I va a ser igual a esto de acá. Y eso es completamente falso, porque I apunta hacia un lado, U apunta hacia otro. Entonces, esta igualdad no puede ser verdadera. ¿Cuál es el error? Es la asociatividad. Este producto punto y este producto escalar, uno no lo puede cambiar de esta forma. ¿Ya? Acá, si se fijan, aquí hay un producto escalar y acá está el producto punto. Entonces la asociatividad no corre. Por eso esta igualdad es falsa. Veamos un ejemplo. Encuentre la proyección ortogonal del vector I sobre el vector U. Escriba el vector I como suma de vectores que sean ortogonales entre ellos. Y tercero, ¿cuál es la distancia de I al espacio generado, al subespacio generado por el vector U? Bueno, hacemos un dibujo. El vector U es el vector 4, 2. Este es el vector U. Bien, este es el vector U. Luego el vector I es el vector 7, 6. Entonces el 7, 6. El vector I es este vector que está acá arriba. ¿Ya? Entonces la proyección de I sobre U es la siguiente. Gráficamente es la siguiente. Extendemos el vector U para ver cuál es todo su espacio generado. El espacio generado es toda esta recta. Ese es el espacio generado por U. Entonces la proyección de I sobre U es lo mismo que la proyección de I sobre su espacio generado. Es el siguiente vector. Es el siguiente vector. Es el vector que forma un ángulo de 90 grados acá. Entonces, el vector que estamos buscando es este de aquí. ¿Ya? Voy a hacer un triángulo un poco deformado para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. El vector I es esto de acá. El vector U es eso de ahí. Entonces, el vector que estamos buscando es este vector de acá. Ese vector en azul es el vector proyección de I sobre U. ¿Ya? Es un vector que se proyecta sobre el subespacio generado por el vector U. El subespacio generado por el vector U es toda esta recta horizontal. Este es el vector I. Ahí forma un ángulo de 90 grados. Por eso se dice que la proyección es ortogonal. La proyección es ortogonal de I sobre U. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula anterior. La proyección del vector I sobre U es, por definición, I producto punto U dividido norma de U al cuadrado ponderando al vector U, es decir, producto escalar con el vector U. Esto nos da como resultado I por U, el producto punto, es 7 por 4, 28 más 6 por 2, 12 dividido en norma cuadrada de U, es decir, 16 más 4. Y todo esto pondera o producto escalar con el vector U, que es el vector 4, 2. El numerador nos da 28, 30, 40 dividido 20
es decir 2. Entonces como resultado esto nos va a dar el vector 8, 4. Entonces este vector que está acá, gráficamente este vector que está acá en azul, es el vector 8, 4. Esa es la proyección del vector I sobre el vector U, es otro vector. Siempre el vector proyección tiene que ser un vector que es ponderado del vector que está acá abajo, no del vector I, porque I se proyecta sobre U. Entonces el resultado tiene que ser una ponderación de este vector. Escribe ahí como suma de vectores ortogonales. Bien, entonces ¿cuál es la idea de esto? Si volvemos al dibujo de acá. Bien, entonces lo que acabamos de hacer es, acabamos de encontrar la proyección del vector I sobre el vector U. Segundo, escriba I como suma de vectores ortogonales. Entonces volvemos al dibujo que teníamos antes. Lo que acabamos de hacer es encontrar la proyección de I sobre el vector U en el ejemplo. En este dibujo dice vector B1, pero el vector es el mismo, este vector que está aquí en color rojo. La segunda parte del ejercicio nos pide encontrar otro vector ortogonal a este, que sumado con ese de ahí nos dé el vector I nuevamente. Y ese es justamente este vector que está acá en el dibujo. Entonces acá, como teníamos la base, era fácil encontrar este vector porque este vector está dado por este producto escalar. Pero como ahora no tenemos una base, entonces la pregunta es cómo encontrar este vector que está en rojo acá, el que apunta acá arriba, que es perpendicular, que es ortogonal a este vector de acá, y sumado nos va a dar I. Bueno, la forma de hacerlo es la siguiente. Este vector que está en rojo se puede entender como este vector que está acá, ¿cierto? Este vector que está acá. Este vector que está acá es el mismo vector que está aquí. Entonces, para buscar este vector se puede buscar como un vector resta. El vector resta entre I y el vector que encontramos antes, el vector proyección. ¿Por qué? Porque este vector que está acá tiene que ser un vector tal que el vector proyección más esto nos devuelva el vector I. Entonces, si este vector que estamos buscando lo llamamos Z, el vector Z se define así. Z es el vector I menos proyección sobre U. Así. Repito, el vector que estamos buscando ahora es este de acá, que apunta para acá arriba. Y ese vector de acá es el vector I menos la proyección. Ya. Es simplemente hacer un cálculo. Esto nos da I, que es el vector 7, 6, menos la proyección que encontramos recién, 8, 4. Esto nos va a dar el vector menos 1, 2. ¿Ya? Entonces, de esta forma, ¿cómo escribir I como suma de vectores ortogonales? Bueno, I, lo voy a escribir acá. El vector I se escribe como el vector 8, 4 y el vector menos 1, 2. De esa forma, estos dos vectores son ortogonales y nos dan como suma el vector I. Tercera parte, ¿cuál es la distancia de I a el espacio generado por el vector U? Bueno, volviendo a este dibujo, que es el mismo acá, que está un poco deformado para que se entienda mejor, la distancia del vector I a esta recta que está acá, o al espacio generado por U, no es nada más que la norma de este vector que acabamos de encontrar. No es nada más que eso. Entonces calculamos la norma de este vector que acabamos de encontrar. Y la norma de este vector claramente nos va a dar raíz de 5. Entonces la distancia de I, del vector I, al espacio generado por U, nos va a dar raíz de 5, porque es la raíz de este cuadrado más este cuadrado. ¿Ya? Entonces de esa forma tenemos resuelto el problema que nos pidieron. Bien, la última parte de la clase es la siguiente. Vamos a hablar de lo que son los conjuntos ortonormales. ¿Ya? La diferencia con los conjuntos ortogonales es que los conjuntos ortonormales son conjuntos de vectores unitarios. Bien, o sea, no solamente tenemos la relación de perpendicularidad, la relación geométrica entre vectores, que sean todos ortogonales unos con otros, sino que además cada uno de los vectores tiene norma 1, es unitario. Eso significa vector unitario.
De la misma forma, como conjunto ortonormal, se define lo que es una base ortonormal. Una base ortonormal no es nada más que una base, es decir, un conjunto generador linealmente independiente, que es ortogonal, es decir, cada uno de los elementos de la base es ortogonal entre ellos. Y tercero, cada elemento de la base es un vector unitario, tiene norma 1. Eso es un conjunto ortonormal y una base ortonormal. Tenemos la siguiente proposición. Si U es una matriz de n por m, no necesariamente cuadrada, entonces la proposición dice lo siguiente: U tiene columnas ortonormales, es decir, todas son ortogonales entre sí y además cada columna es un vector unitario. Si y solo si se tiene la siguiente relación de multiplicación: la transpuesta por U es igual a la identidad. ¿Ya? Antes de hacer cualquier observación, veamos una idea de la demostración. Si llamamos U1, UN a las columnas de la matriz U, entonces la multiplicación U transpuesta por U se escribe de la siguiente forma. Al transponer U, vamos a obtener una matriz que conocemos sus filas. Si conocemos las columnas de U, sobre U transpuesta conocemos sus filas. Cada una de sus filas es la transpuesta de una de las columnas de U. Entonces se puede escribir de esa forma. U1 transpuesta es una fila. UN transpuesta es una fila. Multiplicamos por U, que tenemos sus columnas, U1, UN. Al hacer esa multiplicación, eso va a funcionar como si fueran vectores columna y vectores fila. En el siguiente sentido, de que esa multiplicación va a ser igual a U1 transpuesta por U1, que va acá. Vamos avanzando para el lado, U1 transpuesta por UN, y eso va a ir acá. Y cada uno de estos es un número, porque es una multiplicación de un vector fila por un vector columna. Si se fijan, esta multiplicación, cada una de estas multiplicaciones es un producto punto. Recordemos que el producto punto entre un vector U y un vector B se define como U transpuesto B. Entonces, cada una de estas entradas es un producto punto. Tenemos la hipótesis de que las columnas de U, de que todos los U sub I son ortogonales. Entonces, ¿qué va a pasar con esta diagonal? Toda esta diagonal va a valer 1 porque los vectores son unitarios, las columnas son unitarias. Y todas las entradas que están fuera de la diagonal van a valer 0. Por ejemplo, U1 transpuesto por UN vale 0 porque el vector U1 es ortogonal a UN. Entonces todo lo que esté fuera de la diagonal va a valer 0, lo que esté dentro de la diagonal va a valer 1 porque los vectores son unitarios. Es decir, nos devuelve la identidad de orden n. ¿Ya? Si U es una matriz de n por m, no, de orden n, de n por m, U transpuesta es de m por n, se puede multiplicar y la identidad es de orden m. ¿Ya? Ojo con esto, alguien podría decir: ah, pero cuando nosotros teníamos dos matrices, A multiplicado por B, y eso me daba la identidad, eso significa que una matriz que ambas matrices en realidad son inversas y una es inversa de la otra. Bueno, eso es cierto solamente para matrices cuadradas, y en este caso la matriz U es de n por m, no necesariamente es cuadrada, entonces no tiene sentido preguntarse si la matriz es invertible o no. Este resultado es mucho más general que solamente para matrices cuadradas. Bien, entonces aquí uno no puede hablar de inversa todavía. Sí, eso. Y ahora quiero... Bien, entonces el teorema que tenemos a continuación nos dice para qué sirven estas transformaciones que tienen columnas ortonormales. Suponemos que U es una matriz de n por m con columnas ortonormales y x e y dos vectores de Rn. Entonces la primera parte del teorema nos dice que el producto punto entre Ux y Ui es lo mismo que x por y, el producto punto entre x por y. Segundo, la norma de Ux es la misma norma de x, y si Ux es ortogonal con Ui, si y solo si x es ortogonal con y. Vamos haciendo la demostración y explicamos cada uno de los incisos del teorema. Primero, ¿cómo demostramos eso? Bueno, lo hacemos, vamos de izquierda a derecha. El producto punto de Ux por Ui, por definición, es Ux transpuesto por Ui, ya como en el sentido de la multiplicación de matrices. Entonces, aplicamos transpuesto a esto y esto nos da X transpuesto, U transpuesto. Recuerden que la transpuesta invierte el orden de la multiplicación, U, I.
La proposición anterior que vimos nos decía que U transpuesto por U nos da siempre la identidad. Entonces acá tenemos U transpuesto identidad por I. Bueno, pero eso nuevamente es U transpuesto I, que es lo mismo que decir producto punto de X por Y. Ya. Letra B. Norma de UX es igual a norma de X. Bueno, eso simplemente es elegir I igual a X acá, en la parte A. Si elegimos I igual a X, esta primera multiplicación nos va a dar esto al cuadrado y esta segunda multiplicación nos va a dar esto al cuadrado. Entonces sacamos raíz y obtenemos eso. En este caso se dice, cuando una matriz satisface esto, se dice que la transformación lineal definida a través de la matriz es una isometría. Gráficamente tenemos lo siguiente. Si X es, por ejemplo, este vector, UX puede ser, por ejemplo, este vector de acá. En general las transformaciones lineales pueden estirar o contraer los espacios vectoriales, pero si U es una isometría, es decir, satisface que la norma de X es la misma norma que su imagen, entonces este vector de acá tiene la misma norma que este vector de acá. No se estira, no se agranda, tampoco se contrae, sino que se mantienen las distancias, ya se mantienen esas longitudes de todos los vectores. Esto es para todo X. Este vector, repito, siempre tiene la misma longitud de ese vector. Eso lo cumplen únicamente las isometrías. Y tercero, que es el tercer inciso del teorema, nos dice que UX es ortogonal con UI si y solo si X es ortogonal con Y. Bueno, eso también es consecuencia de la parte A, ya que si X es ortogonal con Y, su producto interior, su producto punto vale 0. Es decir, esto de acá vale 0, es decir, UX es ortogonal con UI. Y si esto vale 0, en consecuencia esto de acá vale 0 y también se tiene esa propiedad. O sea, para el otro lado, la proposición. Geométricamente, ¿qué nos dice eso? Que si X con Y originalmente eran vectores ortogonales, como en este dibujo, entonces UX y UI, pensemos que UI va a ir para acá, van a seguir siendo ortogonales. Si X con Y eran vectores ortogonales, las imágenes también. En otras palabras, las isometrías, como lo es la transformación lineal definida por la matriz U, respeta los ángulos rectos. Así. Pero más aún, recuerden la siguiente fórmula. X producto punto con Y es X y coseno de teta, en el caso que estemos trabajando en R2 o en R3, podemos hablar de ángulo. Entonces, ocupando esta fórmula, podemos ver claramente que las isometrías no únicamente respetan los ángulos rectos, sino que en realidad respetan cualquier ángulo. Es decir, si U es una matriz que lleva este espacio vectorial y este espacio vectorial, acá tenemos X y acá tenemos Y, un ángulo alfa entre ellos, entonces UX, que tiene la misma norma que X, UI, que tiene la misma norma que Y, va a seguir teniendo un ángulo alfa entre ellos. Eso siempre va a ser así, ¿ya? Las isometría significa iso mismo, metría distancia, y entonces respeta siempre las distancias y los ángulos. Son cuando uno trabaja con estas transformaciones lineales son como los ejercicios más fáciles que nos pueden pasar, pero también a una matriz le cuesta mucho ser una isometría. Son solamente algunas que cumplen todo esto. Piensen que todas las columnas tienen que ser ortogonales entre ellas, y segundo, cada columna tiene que tener norma 1, ¿ya? O sea, la mayoría de las columnas no son una isometría, son solamente un pequeño conjunto de las matrices. Bien. Y ahora sí nos vamos con lo último. Bien, entonces ahora nos vamos a un caso particular. Vamos a estar trabajando con matrices de columnas ortonormales, pero además que son matrices cuadradas, ¿ya? Para esto tenemos una definición nueva. Vamos a decir que una matriz es ortogonal cuando cumpla dos condiciones. Primero, que sea cuadrada. Y segundo, que sus columnas sean ortonormales, es decir, que todas sean ortogonales entre ellas y además sean vectores unitarios.
Intuitivamente uno podría pensar, bueno, que en realidad uno debería decir que es matriz ortonormal. Sí, tiene sentido, pero por algún motivo este es el concepto más usado. Se dice que es una matriz es ortogonal cuando las columnas son ortonormales y es cuadrada. Bien. En ese caso, el teorema anterior se transforma en el siguiente. Recuerden que si U era matriz de n por m, entonces podríamos decir que U transpuesta por U era la identidad. Entonces, en el caso particular que U sea cuadrada, es decir, le agregamos eso y por lo tanto tenemos esta definición, esta proposición nos dice que también se va a dar al revés esta multiplicación. En otras palabras, la inversa de U va a ser esta matriz de acá, la transpuesta. Bien, es una continuación de la proposición que vimos anteriormente, que solamente se cumple para matrices ortogonales, es decir, que son matrices cuadradas, porque si no, no tiene sentido hablar de matriz inversa, si que la matriz no es cuadrada. Veamos un ejemplo. Consideramos el siguiente conjunto B de vectores B1, B2 y B3, los que aparecen aquí. 3 dividido raíz de 11, 1 dividido raíz de 11, 1 dividido raíz de 11 y los que están allí. Se puede demostrar que B es una base ortonormal de R3. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo se prueba que algo es base ortonormal? Hay que preocuparse de demostrar que es un conjunto generador. Hay que preocuparse de demostrar que es un conjunto LI. No, lo único que tenemos que hacer es comprobar que todos estos vectores son ortogonales entre sí y además cada uno de esos vectores tiene norma 1. Hacemos eso. Hacemos la multiplicación B1 por B2, verificamos que da 0. B1 por B3, verificamos que da 0. B2 por B3, verificamos que da 0. Además calculamos la norma de cada uno de esos vectores y también nos va a dar 1. Por lo tanto, tenemos 3 vectores ortonormales en R3. Eso está obligado a ser una base. ¿Ya? No hay que demostrar nada de independencia lineal porque todo eso viene gratis. No hay que enredarse con combinaciones lineales ni nada de eso. Simplemente verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 cálculos. Si tenemos esos 6 cálculos, entonces esta base va a ser una base ortonormal de R3. ¿Qué pasa si consideramos ahora la matriz U, cuyas columnas son los elementos de la base? Bueno, sabemos que es una base, una matriz, esta es matriz ortogonal, en el sentido anterior, en el sentido de que es una matriz que es cuadrada y además sus columnas son ortonormales. ¿Ya? Una propiedad interesante de las matrices que son ortogonales es que no solamente sus columnas son ortogonales, sino que sus filas también lo son. Filas y columnas ortonormales. No únicamente sus columnas, como dice la definición, sino que además sus filas también tienen que serlo. ¿Por qué? Eso viene, si miramos la proposición anterior, eso viene de acá. Si la inversa de U es su transpuesta, entonces ¿cuánto vale la inversa de la transpuesta? ¿Ya? Esa es la pregunta. Y la inversa de la transpuesta no es nada más que U transpuesta, que es la misma U. Entonces, U transpuesta también cumple con la definición de matriz ortogonal. ¿Ya? Entonces, U transpuesta también es ortogonal, porque es cuadrada y cumple con esta definición, o sea, con esta condición. Como es ortogonal, U transpuesta va a tener sus columnas ortonormales y las columnas de U transpuesta son las filas de U. Entonces podemos concluir, si volvemos para acá, que las filas de U tienen que ser ortonormales ahora. Bueno, se puede hacer el cálculo, pero tiene que ser así. Si hacen la multiplicación esto con esto, por ejemplo, fila 1 con fila 2, acá nos va a dar, hacemos producto punto entre fila 1 y fila 2. Al principio nos va a dar 3 dividido 11 menos 2 dividido 6 más 4 dividido 66. Bien, esto es 66 sobre 6 por 3, 18, menos 6, acá nos da 11 por 2, 22, más
66, 66, 1 más 4. Y estos 18, 19, 20, 21, 22 menos 22 nos va a dar 0. Entonces la primera fila con la segunda fila también tienen que ser ortonormales, es decir, ortogonales entre ellas y además cada una de norma 1. Y eso, con eso terminamos la clase de ortogonalidad.